Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí conmigo hoy. Si es la primera vez que se cruzan con nosotros, les doy la más calurosa bienvenida. Les invito encarecidamente, con una sonrisa de oreja a oreja, a que se suscriban y activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras informativas. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado generando un auténtico huracán mediático, algo que ha puesto los focos sobre una figura que todos conocemos, admiramos y, seamos sinceros, que nos fascina. Sí, han escuchado bien. Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman. Y la noticia bomba de hoy es que Can Yaman ha dado un paso al frente, sorprendiendo a propios y extraños al desmentir categóricamente ciertos rumores. Él mismo ha recalcado con una firmeza que impresiona, que estos chismes no benefician a nadie. Pero, ¿qué se esconde tras estas declaraciones? ¿De qué rumores estamos hablando exactamente? Prepárense, porque vamos a sumergirnos de cabeza en este torbellino de información, porque créanme, la verdad, a menudo, es mucho más intrigante y reveladora de lo que nos venden. Como bien saben, la vida de las celebridades es un libro abierto para el escrutinio público, y Can Yaman, con su aura magnética y su éxito arrollador, no es, ni de lejos, una excepción. Su carisma desbordante, su talento innato para la actuación, y seamos honestos, su innegable atractivo físico, lo han catapultado a la categoría de fenómeno mediático a nivel internacional. Cada uno de sus proyectos profesionales, cada detalle de sus relaciones personales, cada una de sus apariciones públicas, es diseccionado, analizado y comentado hasta la saciedad. Y lamentablemente, donde hay tanta luz, tan deslumbrante, inevitablemente se proyectan sombras. Esas sombras en el circo mediático suelen manifestarse en forma de rumores insidiosos, especulaciones desmedidas y, en no pocas ocasiones, información distorsionada o directamente inventada. Can Yaman, quien siempre ha demostrado ser un profesional dedicado y una persona con una presencia mediática imponente, ha decidido, en esta ocasión, alzar la voz y aclarar ciertos puntos que parecen haberle afectado de forma considerable. Lo más llamativo, lo que realmente ha generado el revuelo, es su enfática y rotunda negación de ciertos rumores. Según sus propias palabras, estos no solo carecen de fundamento, sino que además no aportan nada positivo a ninguna de las partes involucradas. Esto nos lleva, de forma inmediata, a plantearnos una serie de interrogantes cruciales. ¿Cuáles son esos rumores específicos que han encendido las alarmas? Y lo que es aún más importante, porque Can Yaman siente la urgencia, la necesidad imperiosa, de desmentirlos en este preciso momento. No se trata de una simple respuesta evasiva a la prensa o un comentario fugaz. Parece haber una voluntad férrea, una decisión meditada, de poner fin a una narrativa que se aleja de la realidad y que, en última instancia, puede ser sumamente perjudicial. Hemos sido testigos en innumerables ocasiones de cómo en el vertiginoso mundo del entretenimiento, y especialmente en el caótico universo de las redes sociales, las noticias falsas, los bulos o las interpretaciones maliciosas de hechos inocentes pueden propagarse a la velocidad de la pólvora. Un detalle insignificante, una fotografía sacada de contexto, un comentario mal interpretado, una frase descontextualizada, y de repente se teje una historia que guarda poca o ninguna relación con la realidad tangible. En el caso de Can Yaman, parece que hemos alcanzado un punto de inflexión, un umbral en el que estas especulaciones han cruzado una línea roja, y él ha decidido, con carácter, que es el momento de intervenir y poner las cosas en su sitio. Cuando hablamos de desmentir rumores, no nos referimos a simples conjeturas insignificantes o a comentarios de café. Estamos hablando de algo que ha adquirido una entidad propia, que ha sido amplificado por diferentes medios de comunicación, que ha generado un debate encendido entre sus seguidores, o que ha alcanzado cotas de notoriedad que obligan a una reacción. Imaginen por un momento el inmenso estrés, la frustración y la impotencia que debe sentir una figura pública cuando su imagen, su dedicación profesional o su vida personal se convierten en el blanco de difamaciones, calumnias o invenciones descabelladas. Es una carga pesada, a una losa, más aún cuando estas invenciones se presentan, sin ningún tipo de rubor, como hechos consumados, como verdades irrefutables. La frase clave que Can Yaman ha pronunciado, que resuena con fuerza, es que estos rumores no benefician a nadie. Esta declaración es un faro que ilumina su motivación. Nos indica que su impulso no es meramente personal, sino que existe una profunda preocupación por el impacto negativo que estos rumores pueden acarrear en diversos ámbitos. Podríamos estar hablando de su
carrera profesional, de los ambiciosos proyectos en los que está inmerso, quizás incluso de las personas que trabajan codo con él, o de la percepción general que el público tiene de su figura pública. Pensemos en los posibles efectos devastadores. Pueden generar una brecha de desconfianza entre él y sus seguidores, pueden erosionar negociaciones profesionales importantes, pueden crear un clima de tensión innecesario que opaque su talento y su trabajo. Pongamos un ejemplo hipotético. Supongamos que un rumor infundado habla de conflictos graves en un rodaje, o de actitudes inapropiadas por parte de Khan en un set de filmación. Si este tipo de rumor se difunde sin control, ¿quién sale ganando? La respuesta es meridianamente clara: nadie. Se perjudica la reputación de Khan Yaman, se siembran dudas sobre la calidad y la profesionalidad del proyecto en sí, y se pueden dañar irreparablemente las relaciones profesionales entre los miembros del equipo. En este escenario, si Khan Yaman desmiente públicamente estas acusaciones, no solo está defendiendo su propia imagen, sino también la integridad y el buen nombre de todo el proyecto y de las personas involucradas. Otro escenario plausible podría referirse a su vida privada. Las especulaciones sobre sus relaciones sentimentales, sobre sus decisiones personales, sobre su día a día, son el pan de cada día en el universo mediático de las celebridades. Sin embargo, cuando estas especulaciones se vuelven maliciosas, cuando insinúan algo que dista mucho de la realidad y que puede manchar su reputación, o la de las personas allegadas, entonces es perfectamente comprensible que sienta la imperiosa necesidad de poner las cartas sobre la mesa y aclarar la situación. Porque al fin y al cabo todos, sin excepción, tenemos derecho a nuestra privacidad, y a que nuestras vidas no se conviertan en el foco de chismes dañinos y perjudiciales. La forma en que Khan Yaman ha elegido comunicar su desmentido también es un dato relevante. ¿Ha emitido un comunicado oficial a través de sus representantes? ¿Ha optado por una publicación directa y contundente en sus redes sociales? ¿Ha sido durante una entrevista exclusiva? La manera en que se produce esta comunicación puede revelarnos mucho sobre la gravedad del asunto que lo ha llevado a este punto y sobre su determinación para disipar cualquier duda. Si su mensaje ha sido directo, personal y firme, esto refuerza la idea de que algo de gran importancia estaba en juego y requería de su intervención personal. Es fundamental, y no me cansaré de repetirlo, que como espectadores y consumidores de información, todos tenemos una responsabilidad inherente. Debemos ejercer un espíritu crítico ante todo lo que leemos y escuchamos, especialmente en la vorágine de las plataformas digitales. No todo lo que se publica es, ni de lejos, la verdad. Es crucial verificar las fuentes, ser escépticos ante titulares sensacionalistas diseñados para captar la atención, y otorgar el beneficio de la duda a las personas involucradas hasta que existan pruebas fehacientes que demuestren lo contrario. El desmentido de Khan Yaman, en este sentido, no es solo una aclaración personal, sino un llamado a la reflexión colectiva sobre cómo consumimos y compartimos información sobre figuras públicas. Además, la actitud de Khan Yaman de defenderse de rumores infundados, de alzar la voz contra la desinformación, puede ser interpretada como un acto de valentía. No todas las celebridades se sienten cómodas o capacitadas para hacer frente a este tipo de situaciones. A veces la estrategia más segura es ignorar, dejar que el tiempo disipe las nubes de la tormenta. Sin embargo, cuando los rumores son persistentes, maliciosos y perjudiciales, intervenir activamente se convierte en una forma de recuperar el control de la narrativa. Y si él considera que esto no beneficia a nadie, es porque está proyectando una visión más amplia, una aspiración hacia un ambiente mediático más sano, más respetuoso y más constructivo para todos, para él mismo, para sus colegas, para la industria y, por supuesto, para su fiel público. Pensemos un instante en la enorme cantidad de energía, de tiempo y de recursos mentales que se invierten en desmentir falsedades. Esa energía, ese tiempo valioso, podría estar dedicándose a proyectos creativos más ambiciosos, a perfeccionar su arte actoral, a disfrutar de su vida personal y a conectar de forma más auténtica con sus seguidores. Cuando los rumores son un torbellino constante, pueden llegar a consumir a la persona que los sufre. Por eso el desmentido de Khan Yaman no es meramente una cuestión de esclarecer hechos puntuales, es también una forma de liberarse de una carga emocional, de poder seguir adelante con una mayor tranquilidad, un enfoque renovado y la frente en alto. No puedo evitar preguntarme cuáles serán los próximos pasos en esta situación. ¿Será este contundente desmentido suficiente para acallar esas voces persistentes? ¿Cómo reaccionarán los medios de comunicación y el público ante esta declaración?
Lo que sí es indudable es que su firme postura ha puesto de relieve un problema endémico y cada vez más preocupante en nuestra era de información rápida, a menudo irresponsable y sin filtros. La verdad verificada y contrastada, necesita ser defendida con ahínco, y las mentiras, especialmente cuando su impacto es dañino, deben ser confrontadas sin titubeos. Es fascinante observar cómo las redes sociales, que a menudo actúan como un auténtico caldo de cultivo para la propagación de rumores, también pueden convertirse en la plataforma idónea para su desmentido. Can Yaman, como muchas otras celebridades de la era digital, seguramente mantiene una presencia activa y significativa en estas plataformas. Podríamos imaginar con bastante certeza que su desmentido se ha comunicado a través de estos canales directos, buscando alcanzar a sus seguidores más leales, a aquellos a quienes su verdad les importa de verdad. Y esa cercanía, esa posibilidad de comunicación directa y sin intermediarios, es un privilegio que hace no tanto tiempo hubiera sido impensable. Finalmente, la frase "no benefician a nadie" resuena una y otra vez en mi cabeza, llevándome a reflexionar sobre la importancia fundamental de la empatía. Detrás de cada figura pública, de cada rostro conocido, hay una persona real, con sus propias emociones, sus propios miedos, sus propias alegrías y sus propios desafíos. Los rumores, sobre todo aquellos que son negativos, maliciosos y falsos, pueden tener un impacto emocional devastador. Can Yaman, al expresar estas palabras, nos recuerda, de forma elocuente, que debemos detenernos a pensar en las consecuencias de nuestras acciones, de lo que decimos y de lo que compartimos. La responsabilidad recae en todos nosotros. Para concluir este profundo análisis, la noticia de que Can Yaman ha dado un golpe de timón, sorprendiendo al desmentir rumores con la firme afirmación de que estos no benefician a nadie, nos ofrece un sinfín de reflexiones. Nos habla de la compleja y a menudo implacable realidad de la vida de las celebridades, de la toxicidad insidiosa de la desinformación en la era digital, y de la importancia vital, hoy más que nunca, de defender y valorar la verdad. Es en esencia un llamado a la acción para todos nosotros, a ser más críticos con la información que consumimos, a ser más empáticos con las personas que hay detrás de los personajes públicos, y a contribuir, día a día, a la construcción de un espacio mediático donde la información sea veraz, contrastada y sobre todo, respetuosa. Así que ahí lo tienen. Un vistazo detallado a la situación actual de Can Yaman y a su firme y valiente postura ante los rumores infundados que han rodeado su figura. Ha sido un tema fascinante de explorar, un viaje al complejo entramado de la fama y la desinformación, y espero de corazón que les haya resultado tan interesante y enriquecedor como a mí. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el último segundo de este vídeo. De verdad, su apoyo incondicional significa el mundo para mí, cada comentario, cada me gusta, cada suscripción, me impulsa a seguir adelante. Ahora, la parte que más disfruto, me encantaría escuchar su opinión sincera. ¿Qué piensan ustedes sobre los rumores que constantemente rodean a las celebridades? ¿Creen que Can Yaman hizo bien en desmentirlos públicamente? Dejen sus pensamientos, sus experiencias, sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes. Y si por casualidad este contenido les ha parecido valioso, entretenido o incluso revelador, por favor, no olviden dedicarle un gran y sonoro me gusta a este vídeo. Compartan también este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos. Cuantas más personas se enteren de esta noticia y reflexionen sobre ella, mejor. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo. No olviden activar esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones en cuanto subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo con más historias, más análisis y más conexión. Hasta pronto, queridos.